Era una tarde húmeda de otoño en un pequeño pueblo rural, donde el cielo pesado, lleno de nubes grises, parecía asfixiar hasta el aire. En medio de la plaza del mercado, un zumbido constante se mezclaba con el olor a tierra mojada y a heno. Allí, casi acurrucada sobre sí misma, estaba Anna, envuelta en un gastado chal de lana que apenas lograba sofocar el frío que le picaba la piel. Sus dedos, escondidos en los pliegues de su falda, temblaban, no solo por el viento cortante, sino por algo más profundo que la estaba devorando por dentro. A su lado, su padre, Piotr Fyodorovich, se pasaba una mano nerviosa por su rala barba mientras gritaba a la multitud de comerciantes y artesanos que se habían reunido el día de mercado: 30 rublos. Una ganga para quien necesita una mujer trabajadora. Cocina, cose, mantiene la casa impecable. Su voz, antes firme, ahora se quebró, traicionando la vergüenza que ambos sentían. Anna sintió que su rostro ardía no con el rubor de la juventud, sino con una fiebre de humillación. Era como si estuvieran subastando una vaca defectuosa en el mercado. ¿Por qué, Dios mío? Pensé mientras apretaba mis labios hasta que me dolía. Hace apenas 2 años, ella era Anna Petrovna Kuptsova, la respetada nuera de una familia de comerciantes, esposa de Semyon, con un futuro que parecía seguro. Pero la suerte le dio la espalda. Todo empezó cuando su suegra, Daria Makarovna, notó que el vientre de Anna no era redondeado. Después de 2 años de matrimonio sin hijos, la mujer insistió en el divorcio eclesiástico. Semyon se resistió al principio, pero la palabra de su madre era ley en esa casa. Defectuoso, susurraron detrás de ella. Peor que una mujer con mala reputación, porque ni siquiera los soldados se atrevían a jugar con una mujer estéril, el estigma era como una marca de hierro. Daria difundió rumores por toda la región, transformándose de suegra en verdugo de su reputación. Está sana, solo que aún no tiene hijos, intentó justificar el padre, pero sus gestos de impotencia no hicieron más que aumentar la culpa que Anna ya cargaba. Recordaba bien el día que Semyon la dejó en la puerta de la casa de su padre. No podía mirarte a los ojos, tenía los hombros caídos como un perro golpeado. Perdóname, Annuka, fue orden de mi madre, murmuró, antes de irse sin despedirse adecuadamente. Anna se quedó allí paralizada, viendo desmoronarse todo lo que consideraba indestructible. 30 rublos. Repitió el padre con la voz entrecortada. No os arrepentiréis, buena gente. Los hombres que estaban alrededor intercambiaron miradas, algunos escupieron en el suelo, otros se persignaron. Los más jóvenes se rieron, valorando su cuerpo con descaro. Quería desaparecer, evaporarse de allí. Fue entonces cuando una voz ronca y tranquila cortó el aire como un hacha: espera un momento. La multitud se abrió, revelando a un hombre alto y de hombros anchos cuyo cabello oscuro ya mostraba mechones plateados en las sienes. Sus ojos marrones miraron a Anna sin malicia, sin curiosidad morbosa, solo con una franqueza que la dejó sin aliento por un instante. Nikolai Ivanovich, el carpintero de la iglesia, murmuró alguien. Anna ya había oído hablar de él, viudo con 4 hijos, conocido por ser justo y trabajador. Su esposa había muerto al dar a luz hacía 2 años. Se acercó, sus manos callosas revelaban una vida de arduo trabajo. Sus ojos recorrieron a Anna, no con lujuria, sino con la mirada de alguien evaluando un objeto útil. Ella, sin pensarlo, enderezó la espalda. Si iba a ser tratado como una mercancía, al menos podrían ver que era una mercancía de calidad. No tienes por qué hacerlo así, le dijo Nikolai al padre de Anna, en voz baja pero firme. No está bien. Algunos entre la multitud se burlaron. ¿Qué quieres decir? Todos muestran la mercancía antes de comprarla. Ni siquiera se dio vuelta para responder. Sus ojos permanecieron fijos en Anna y algo en ellos, un destello de calor, la hizo estremecer. 30 rublos, ¿es eso lo que dijiste?, le preguntó al anciano. El aliviado asintió con entusiasmo: sí, sí. No es mucho para lo que vale. Cocina, cose, tiene buen carácter. ¿Y quién sabe? Tal vez todavía pueda tener hijos. Suficiente, dijo Nikolai secamente. Sacó una bolsa de cuero gastada del interior de su abrigo, contó las monedas y se las entregó al padre de Anna. Aquí tienes. El hombre tomó el dinero con manos temblorosas, lo contó y sonrió aliviado: así es, buen hombre. Entonces está acordado. Nikolai asintió, luego se volvió hacia la multitud y declaró en voz alta para que todos lo oyeran: ya nadie juzgará a esta mujer.
Nos casaremos en una semana. Anna sintió que el mundo daba vueltas. Fue un rescate, pero también una transacción. Un hombre con hijos necesitaba una esposa que cuidara de la casa, una madrastra para sus hijos. No fue amor, fue necesidad. Pero al fin y al cabo, no era por la misma necesidad que ella estaba allí, expuesta como una carga no deseada. Vamos, dijo Nikolai sin rodeos. Estoy esperando con el carro en las puertas. Y se alejó seguro de que ella lo seguiría. Miró a su padre que asentía mientras escondía las monedas. Ve, hija. Es un hombre bueno y sólido. No pasarás hambre con él. Adiós, papá, susurró Anna, besando su mejilla. Ven a visitarnos cuando puedas, respondió, mirando hacia otro lado. Ambos sabían que esto sería difícil. Con pasos firmes, a pesar de que le temblaban las piernas, Anna cruzó la plaza bajo miradas curiosas. No les dejaría ver su desesperación. A las puertas esperaba un robusto carro tirado por un fuerte caballo. Nikolai ya estaba sentado y le tendió la mano para ayudarla a levantarse. Su palma era áspera, cálida y transmitía una fuerza tranquila, como la de un roble centenario. El carro empezó a moverse. Junto a ella estaba sentado el hombre que en apenas unos minutos se había convertido en su futuro marido. Anna vio cómo la plaza se alejaba, llevándose consigo los restos de su vida pasada. Dame fuerza, Señor, para ser buena esposa y madre de tus hijos, pidió en silencio, apretando con fuerza los dedos. Fue entonces cuando, entre las nubes, se abrió paso un tímido rayo de sol que doraba las copas de los árboles. Una señal. Ella decidió creerlo. Después de todo, incluso el arroyo más modesto, después de serpentear entre rocas y raíces, encuentra su camino hacia el río. El camino, lleno de baches por la lluvia, mecía el carro con un ritmo rítmico. El caballo, confiado, siguió adelante sacudiendo su crin de vez en cuando. Sobre el bosque oscurecido, las sombras de la noche descendían lentamente, espesas como un manto tejido por la propia tierra. El aire, cargado de hojas húmedas y del olor terroso de las setas, traía un escalofrío que se deslizaba hasta los huesos. Anna se sentó erguida, con las manos todavía sobre las rodillas y los dedos entrelazados como si buscaran apoyo el uno del otro. El chal se le había caído de los hombros y el viento jugaba con los mechones sueltos de su cabello castaño, liberado de la apretada trenza. Lanzó miradas furtivas al hombre que estaba a su lado, el que por capricho del destino o por designio de Dios, ahora era su marido. Conducía el carro en silencio con las riendas apretadas en sus manos callosas y la mirada fija en el camino que tenía delante. A sus espaldas ya se habían perdido 3 kilómetros y no se había intercambiado ni una sola palabra. El silencio era pesado y llenaba el espacio vacío como agua en un pozo seco, dos extraños unidos por un papel firmado, por una promesa murmurada ante un altar, por una vida que ahora debían compartir. ¿Qué estoy haciendo?, pensó Anna, mientras las dudas se arremolinaban en su mente como hojas arrastradas por el viento. ¿A dónde voy? A casa de un extraño, a hijos que no son míos, a un hogar que no me pertenece. La pregunta escapó de sus labios antes de que pudiera detenerla, amarga y abrupta, porque eligieron a una mujer defectuosa. Nikolai volvió su rostro hacia ella. A la cálida luz del crepúsculo, sus rasgos parecían tallados en piedra, ángulos duros e inmóviles. Solo sus ojos atentos la examinaban con una calma que no era ni fría ni caliente, sino medida, como quien evalúa la resistencia de una tabla antes de cortarla. Después de un largo silencio, respondió con voz ronca como corteza de roble: no eres defectuosa. Simplemente no encajaste en el molde que esperaba tu marido. Anna sintió que una risa seca subía a su garganta, una risa que dolía, llena de años de humillación. Pero todos dicen. Hay quienes murmuran otras cosas. Nikolai la interrumpió con un gesto brusco de las riendas, guiando el caballo hacia la izquierda, hacia un bosque de pinos que se espesaba más adelante. Por cada boca que habla, no hay tela que la cubra. ¿Y qué? Su voz no sonaba áspera, sino firme, como la de quien repite una verdad ya desgastada por la repetición. Y continuó con la vista fija en la carretera: tengo 4 hijos. Misa, el mayor, tiene 12 años. La menor, Sasa, acaba de cumplir 6. En el medio pasa 9 y Katenka 7.
Anna notó cómo le temblaban los labios al pronunciar el siguiente nombre, como si las sílabas pesaran más que el resto de la frase. Mi esposa, María Nikolaevna, se fue hace 2 años. Fiebre puerperal. La palabra izquierda sonó como un golpe sordo. Los niños sin madre son como jardines sin agua, se marchitan lentamente, dijo, ahora más suave. Trabajo desde el amanecer hasta el anochecer. Órdenes de la iglesia, de los comerciantes. Con estas manos me gano el pan. Hizo una pausa y Anna vio las gruesas venas que serpenteaban entre sus dedos, marcas de toda una vida de esfuerzo. Pero ellos necesitan más que pan. Necesitan un regazo, cuidados. Hago lo que puedo, pero soy un hombre. Y un hombre, por mucho que lo intente, no reemplaza a una madre. Otro silencio. Luego, como para sí mismo, añadió, Misa es testarudo como yo. Demasiado serio para su edad. No puedo dejar que cargue con el peso de la casa demasiado pronto. Anna escuchó con los ojos bajos, mientras algo dentro de ella se apretaba. No hubo promesas vacías allí, ni palabras dulces para endulzar la verdad. Solo hechos crudos y honestos. Y fue precisamente esta honestidad lo que la dejó a la vez asustada y extrañamente tranquila. ¿Son buenos los niños?, preguntó en voz tan baja que casi se perdió en el ruido de las ruedas. Una casi sonrisa, rápida, como el vuelo de un pájaro entre los árboles, asomó a sus labios. Como todos. Cada uno a su manera. Misa es inteligente, devora libros. Pasa es un torbellino, pero tiene un corazón tierno. Katenka es tranquila, le encanta cantar. Y Sasa. Su voz se apagó por un momento y Anna, sin pensar, tocó ligeramente la manga de su abrigo. Un gesto instintivo que la sorprendió incluso a ella misma. Nikolai se estremeció pero no se alejó. Sasa se parece a su madre, fue todo lo que dijo. En esas 3 palabras había un océano de dolor tácito. Siguió más silencio. El bosque se hizo más denso, el camino serpenteaba entre pinos centenarios, cuyas ramas se entrelazaban sobre ellos como los arcos de una catedral. De vez en cuando los cascos del caballo crujían sobre la fina capa de hielo de los charcos. Los cuervos graznaban en el cielo, reuniéndose para pasar la noche. Estaremos aquí pronto, anunció Nikolai cuando los árboles comenzaron a aclararse. Allí, más allá de esas colinas, está nuestro pueblo. Nuestro. La palabra resonó en Anna como una campana distorsionada, en parte miedo, en parte esperanza. Al doblar la colina, vio el pueblo, 2 docenas de casas de madera alineadas a lo largo de una única calle de tierra. En las ventanas, las luces parpadeantes de antorchas y lámparas de queroseno bailaban como luciérnagas atrapadas. Se oyó el ladrido de un perro y el mugido de las vacas que regresaban del pasto. Nikolai condujo el carro hasta la última casa, lejos de las demás, como si quisiera mantener su privacidad. Incluso en la penumbra era posible ver que la construcción era sólida. Gruesos troncos de pino, ventanas enmarcadas por cuidadosas tallas, un techo empinado que prometía resguardar hasta la tormenta más feroz. Lo conseguí yo mismo, dijo con un discreto orgullo al notar la mirada de Anna. 3 años juntando cada tronco, cada clavo. Él salió del carro y le tendió la mano para ayudarla. Sus dedos, ásperos por el trabajo, sujetaron los de ella con una fuerza que no dolía, pero sí la protegía. Entra, invitó abriendo las amplias puertas del patio. Anna vio las dependencias, el granero, el gallinero, el refugio para el ganado, y un poco más allá, una pequeña casa con una ventana baja y ancha. Mi taller, explicó Nikolai, siguiendo su mirada. Ahí es donde trabajo. Puertas, ventanas y muebles personalizados. Llevó el caballo al establo y con un gesto de la mano, señaló la casa, no os quedéis afuera al frío. Estaré allí. Subió los escalones del porche y abrió la pesada puerta. Los olores la invadieron, hierbas secas colgando de las vigas, madera quemada, un leve rastro de ratas y, debajo de todo, el dulce aroma de la corteza de abedul. A la derecha otra puerta conducía a la sala principal. Anna vaciló y respiró hondo antes de entrar. El calor de la chimenea la envolvió inmediatamente. Una lámpara de queroseno iluminaba la larga mesa, los bancos de madera alineados en las paredes y los iconos sagrados en un rincón. Pero lo que más destacaba era el desorden, platos sucios amontonados, ropa esparcida, polvo acumulado en los alféizares de las ventanas. Un hogar que durante mucho tiempo ha carecido de manos femeninas.
Y entonces 4 pares de ojos se volvieron hacia ella. Misa, el mayor, estaba apoyado contra la pared, con los brazos cruzados sobre el pecho y el ceño fruncido en una expresión que mezclaba desconfianza y desafío. Su camisa remendada, aunque limpia, delataba años de uso. «Buenas noches», dijo Anna, forzando su voz a sonar tranquila. «Soy Anna Petrovna». El chico asintió sin decir nada. De repente un torbellino de piernas y risas surgió detrás de la mesa. Un niño más joven, con el pelo revuelto y pecas en la nariz chata, se detuvo frente a él, jadeando. «¿Sabes hacer gachas? ¿Maíz y calabaza?» Anna no pudo evitar sonreír. «Lo sé. Y trigo sarraceno y avena». «¡Guau!», exclamó el niño, saltando en el lugar. «Soy Pasa». Detrás de Misa se asomó una chica delgada, con su cabello rubio trenzado en 2 finas trenzas. Sus ojos, grandes como los de Nikolai, miraron a Anna con una mezcla de cautela y curiosidad. «Tú debes ser Katenka», supuso Anna. La niña asintió sin alejarse de su hermano. «¿Y dónde está Sasa?», preguntó Anna, mirando a su alrededor. En ese momento se abrió la puerta y entró Nikolai, trayendo consigo al menor de sus hijos, que estaba apretado detrás de sus piernas. «Aquí está Sasa», dijo su padre, dándole un suave empujón hacia adelante. «No tengas miedo, hijo. Ella es Anna Petrovna. Ella se quedará con nosotros». El niño volvió a ocultar su rostro. «Bueno», Nikolai miró a su alrededor, como si evaluara qué hacer a continuación. «Misa, enséñale la habitación. Yo prepararé el samovar». El chico mayor caminó hacia una pequeña puerta al fondo de la habitación sin decir una palabra. Anna lo siguió. La alcoba era sencilla, una cama cubierta con un edredón de retales, un arcón en un rincón, un estante con botellas y cajas. En la pared, una rústica cruz de madera. «Era la habitación de mi madre», dijo Misa secamente. «Ahora es tuyo». Y se fue cerrando la puerta con un ruido sordo. Anna se sentó en el borde de la cama y le temblaban las manos. Solo entonces, sola, se permitió sentir el peso del día, un matrimonio arreglado, un marido extraño, hijos que la veían como una intrusa. El miedo la invadió en oleadas, mezclado con una punzada de desesperación. Y sin embargo, por primera vez en meses, nadie la menospreciaba. Nadie había susurrado a sus espaldas. Nadie exigió que se justificara su existencia. Desde fuera de la puerta se escuchó la voz excitada de Pasa, y la tía Anna hace 3 tipos de gachas. Seguida de la risa cristalina de Katenka, tan ligera como el repique de campanas. Anna cerró los ojos. Tal vez, solo tal vez, esto fuera un comienzo. Sus ojos se cerraron y las lágrimas corrieron por sus mejillas, no amargas, sino limpiadoras, como la lluvia primaveral que lava la suciedad del invierno. «Señor, ayúdame», suplicó en silencio. «Ayúdame a ser una buena madre para ellos. Ayúdame a no traicionar la confianza que han depositado en mí». Afuera, las últimas hojas del otoño susurraban con el viento. De algún lugar lejano llegó el eco de una canción alargada. «Serán las mujeres que regresan del campo», pensó. La vida seguía y dependía de ella encontrar su lugar, un nuevo lugar en esa casa, con esos niños. Anna se secó las lágrimas con el dorso de la mano y respiró hondo. Era hora de enfrentar a su nueva familia. Capítulo 3. Los primeros desafíos. El día comenzó con el canto del gallo y el mugido de las vacas. Anna se despertó en la oscuridad, por una costumbre desarrollada a lo largo de los años en la casa de su padre. Se levantó con cuidado para no hacer ruido, se echó un chal sobre los hombros y salió a la gran sala, donde ya crepitaban los leños de la chimenea, encendida por el dueño de la casa. Nikolai siempre era el primero en levantarse, encendía el fuego en silencio, alimentaba a los animales, iba a buscar agua al pozo. Cuando Anna apareció en la habitación, él simplemente asintió, como si la hubiera estado esperando durante mucho tiempo, y se fue al taller o a hacer sus tareas en el pueblo. Así comenzó otro día, su nuevo día, en una casa que poco a poco dejó de ser extraña. Las 2 primeras semanas fueron una verdadera prueba. La propiedad era grande y estaba descuidada, telarañas en los rincones, una capa de hollín en la estufa, ropa sucia amontonada en baúles. La ropa de los niños estaba hecha jirones, llena de parches mal hechos. El jardín, que alguna vez fue productivo, ahora está asfixiado por la maleza.
En el sótano solo quedaba medio barril de chucrut y patatas, algunas de las cuales ya estaban brotando. No tuve tiempo de arreglarlo todo yo mismo, explicó Nikolai, con tono culpable, cuando ella le mostró los tubérculos estropeados. Anna simplemente asintió y se puso a trabajar. Desde el amanecer hasta el anochecer, amasaba, cocinaba sopa, lavaba, trapeaba, barría. Tenía las manos hinchadas por el jabón cáustico y le dolía la espalda de tanto inclinarse sobre la bañera. Pero quejarse ni siquiera se le pasó por la cabeza. Era esto una carga, después de meses de humillación. Y luego estaban los niños. Misa, de pelo rebelde y mirada seria, la observaba por debajo del flequillo, como buscando defectos. Cada mañana comprobaba que sus botas estuvieran limpias y que los botones de su camisa estuvieran cosidos correctamente. Pasa, ruidoso como una tormenta, exigía ora un caramelo, ora un juguete, ora unos pantalones nuevos. Katenka se mantuvo a distancia, una sombra silenciosa, como un pájaro asustado. ¿Y Sasa? Sasa simplemente se escondió cuando la vio. Al tercer día llegó el primer tropiezo. Anna puso demasiada sal en la sopa. En la mesa, todos se detuvieron al probar la primera cucharada. Pasa hizo una mueca y dijo: sí, está salado. No puedo comerlo. Misa sonrió con picardía: nuestra madre lo hacía mejor. Anna bajó los ojos. Algo dentro de ella se rompió, pero ella simplemente respondió en voz baja: lo sé. No quiero ser mejor. Quiero que me necesiten. Misa frunció el ceño, sorprendido por la respuesta, mientras Nikolai tomaba en silencio un balde, diluía la sopa con agua y revolvía. Ahora está bien. Estas cosas pasan, dijo y siguió comiendo como si nada. Después de este episodio, Anna redobló sus cuidados en la cocina, pero los errores pronto volvieron. Al quinto día, quemó los blinis mientras hablaba con su vecino, que había venido a pedir prestada sal. El séptimo rasgó la camisa de Nikolai cuando le frotó demasiado el cuello con la tabla de lavar. Y al noveno día vino lo peor. Preparó gachas de maíz con calabaza, el plato favorito de Pasa. La olla ya estaba cociéndose en la estufa cuando la pequeña Sasa entró corriendo a la casa. Por primera vez se acercó solo, mostrándole un zapatito con los cordones desatados: átalo. Anna se arrodilló frente a él, con el corazón acelerado por la emoción. Un pequeño paso, una pequeña victoria. Tan absorta en hacer un arco perfecto, no se dio cuenta cuando la agarradera se resbaló y la vasija cayó con estrépito al suelo de arcilla. La masa amarilla y humeante se extendió por el suelo. El olor a calabaza quemada llenó la casa. Sasa saltó hacia atrás apoyándose contra la pared, asustada. En la puerta apareció Nikolai, atraído por el ruido. Anna se quedó helada, esperando reprimendas, tal vez incluso gritos. Con Semyon, su exmarido, un error como ese desencadenaría una tormenta. Pero Nikolai se limitó a mirar el desastre, se rascó la nuca y, para su sorpresa, sonrió: bueno, si hay papilla en el suelo es porque no vamos a pasar hambre. Y tomando un paño, se arrodilló junto a ella para ayudarla a limpiar. Esa noche cenaron pan y leche. Los niños no se quejaron y Pasa incluso le guiñó un ojo a Anna. No hay problema, mañana haces otro. Sin sartenes. La simple broma de repente alivió el peso en su pecho. Como si el hielo de un río helado comenzara a resquebrajarse. Al día siguiente Anna salió a tender la ropa al patio trasero. El día estaba claro, pero ya traía la frescura del otoño. Las hojas amarillas del manzano cubrían el suelo como una alfombra dorada. En un rincón lejano, bajo un viejo tilo, vio una sencilla cruz de madera. Al acercarse vio una inscripción tallada con mano torpe: María Nikolaevna Morozova, 1855 a 1883. Murió al dar a luz. El viento mecía una cinta descolorida pero limpia atada a la cruz. Anna se arrodilló y tocó la tierra húmeda. Allí yacía la mujer cuyo lugar ocupaba ahora. Madre de 4 hijos, amada esposa. Perdóname, susurró sin saber si estaba hablando con la muerta o con Dios. Los cuidaré como si fueran míos. Se oyeron pasos detrás de ella. Al darse vuelta, vio a Nikolai sosteniendo un pequeño ramo de flores tardías. Lo traigo todas las semanas, dijo en voz baja. Prometí que no la olvidaría. No había ninguna acusación en sus palabras, solo la cansada fidelidad de una promesa cumplida.
Anna se puso de pie, sacudiéndose la tierra de las rodillas. Era una buena mujer. La mejor, respondió simplemente. Generosa, alegre. Cantaba mientras trabajaba. Los niños la querían sin medida. Anna asintió sintiendo un extraño peso en el pecho, no envidia, sino algo más profundo, la comprensión de que tendría que vivir no solo con los vivos, sino con el recuerdo de aquellos que habían fallecido. Ven, dijo Nikolai de repente. Quiero mostrarte algo. La llevó al taller, un pequeño edificio en la parte trasera del patio. En el interior olía a madera fresca y barniz. En el banco se organizan las herramientas, cepilladoras, cinceles, sierras, cada una en su lugar. Apoyado contra la pared, un mueble sin terminar, con racimos de uvas tallados en las puertas. Es para la iglesia, explicó Nikolai. El padre Vasili encargó una nueva sacristía. La llevó a un rincón lejano, donde los estantes exhibían piezas terminadas, candelabros, joyeros, marcos tallados para iconos. En el centro un modelo en miniatura de un iconostasio, trabajado con sorprendente precisión. Ese es mi proyecto para el año que viene, dijo, y había orgullo en su voz. Un iconostasio completo para la nueva iglesia de la ciudad. Un gran pedido. Si funciona, vendrán otros. Anna pasó los dedos por las ranuras de la madera. Bajo su piel, la materia cobró vida, ángeles de delicadas alas, enredaderas entrelazadas, aves del paraíso. ¡Qué hermoso!, murmuró. Tienes un don. Nikolai se sonrojó. Mi abuelo enseñaba. Decía, en la madera duerme un alma, a nosotros nos corresponde despertarla. Permanecieron uno al lado del otro sin tocarse, pero Anna sintió que algo tenue se extendía entre ellos, un hilo de comprensión. Aquel hombre, su marido ante Dios y los hombres, era todavía un enigma. Pero ahora veía en él no solo a un viudo silencioso con 4 hijos, sino a un artesano que ponía su alma en lo que hacía. Esa noche, mientras ponía la mesa para la cena, Katenka apareció en la puerta con un pequeño ramo de flores de otoño en la mano. Es para ti, dijo la niña extendiendo el ramo tímidamente. Katenka la había recogido en un claro al otro lado del río, donde las últimas flores persistían en resistir el otoño. Anna se quedó helada, las palabras atascadas en su garganta. Era la primera vez que uno de los niños se dirigía a ella no por necesidad, sino por un gesto espontáneo del corazón. Gracias, cariño, fue todo lo que pudo murmurar, aceptando las sencillas flores entre unos dedos que temblaban levemente. Katenka asintió y salió corriendo, pero no antes de que Anna viera la tímida, casi imperceptible sonrisa iluminar su carita. Al final de la segunda semana, la vida en la casa empezó a encontrar un nuevo ritmo, como un río que, después de una crecida, vuelve a fluir dentro de su cauce. Anna se despertó antes del sol, preparando el desayuno con las brasas aún calientes de la chimenea. Nikolai fue al taller, donde el olor a madera fresca se mezcló con el sonido del cincel. Misa fue a la escuela parroquial, donde cursaba 3er año, llevando su gastado maletín de cuero y un trozo de pan con miel. Los pequeños jugaban en el patio o ayudaban en lo que podían. Sa arrastraba leña, Pa alimentaba a las gallinas y Katenka, cuando no estaba recogiendo flores, barría el porche con una escoba pequeña de su tamaño. Por la noche todos se reunieron a la mesa. Nikolai preguntó a cada uno cómo había sido su día, y hubo de todo, lágrimas, cuando Pa se cayó de la pared y se raspó la rodilla hasta hacerla sangrar, peleas, cuando Misa acusó a Katenka de quitarle su pizarra sin preguntar, y malentendidos, como cuando Anna no sabía cómo tratar con Sa, quien se negaba a comer la papilla. Pero el 15º día sucedió algo que Anna nunca había esperado. Preparó una cena sencilla pero abundante, puré de patatas con cebolla salteada, champiñones en escabeche y pan de centeno aún caliente del horno. Todos se sentaron a la mesa. Nikolai hizo la señal de la cruz. Los niños lo imitaron. Y comieron en silencio pero sin la tensión de antes, sin miradas furtivas. Misa incluso pidió otra porción, algo poco común. Después de cenar, Sa se acercó a Anna y le tendió una pequeña figura de madera, un tosco pajarito, tallado con manos todavía torpes. Es para ti. Papá ayudó a hacerlo. Anna sostuvo la figura con dedos temblorosos y miró a Nikolai, que estaba en la puerta del taller. Él asintió casi imperceptiblemente no hacia ella sino hacia Sa, como si aprobara el gesto de su hijo. Y en ese momento Anna comprendió, el camino sería largo, lleno de tropiezos y pruebas.
Pero se había dado el primer paso. Ella ya no era una extraña en esa casa. No es un reemplazo, simplemente es necesario. Esa noche, mientras los niños dormían y Nikolai cerraba silenciosamente la cerradura de la puerta azul, Anna se peinó en su pequeño rincón. El pajarito de madera descansaba sobre la ventana, bañado por la luz amarilla de la lámpara de queroseno. Del otro lado del muro llegaba la respiración agitada de los pequeños, que ya empezaban a acurrucarse junto a ella. Saa incluso la llamó mamá esa tarde cuando lo cubrió con la manta. Misa, sin embargo, seguía manteniendo la distancia, aunque sus ojos ya no brillaban con la misma sospecha de antes. Señor, pensó Anna pasando los dedos por los mechones sueltos, dame paciencia, dame sabiduría, dame amor por estos niños, como si yo misma los hubiera engendrado. Afuera, las últimas hojas caían de las ramas. Se acercaba el invierno, el primer invierno de su nueva vida. Noviembre llegó húmedo y mordiente. El cielo estaba vestido de espesas nubes, a través de las cuales apenas pasaban los dispersos rayos de sol. El viento doblaba las ramas desnudas de los árboles, la lluvia se alternaba con la nieve húmeda que se derretía al tocar el suelo, convirtiendo los caminos en barro. Ni siquiera el ganado quería alejarse del establo en aquel momento, y la gente evitaba salir innecesariamente de sus casas. En casa de los Morozov, sin embargo, la vida siguió su curso. Ya había pasado un mes desde que Anna y Nikolai se casaron en la pequeña iglesia del pueblo, sin fiestas ni invitados. Se adaptó a su nuevo rol, ama de casa, esposa, madrastra de 4 hijos. Los días se repetían casi idénticos, tareas del hogar, lavar la ropa, cuidar a los más pequeños. Pero en esa rutina había algo sólido, como las paredes de la casa que los protegían de la intemperie. Esa mañana, Katenka se despertó con las mejillas sonrosadas y los ojos brillantes. Durante el desayuno apenas tocó la papilla y cuando Anna le puso la mano en la frente, le ardió la piel. Está ardiendo de fiebre. Se alarmó. Para un niño de 7 años, eso no era una buena señal. Katenka, normalmente tan animada y curiosa, obedeció en silencio cuando Anna le dijo que se acostara. Al mediodía, su estado empeoró, le subió la fiebre y una tos seca y áspera sacudió su frágil cuerpecito. Anna humedeció un paño en agua fría y lo colocó sobre la frente de la niña. ¿Cómo puedo ayudar?, preguntó Misa asomándose por la puerta del dormitorio. Sus ojos reflejaban miedo. Trae agua fresca del pozo, respondió Anna sin darse la vuelta. Y avisa a tu padre cuando llegue. Nikolai estaba trabajando en un pueblo vecino reparando las puertas de un molino. Solo regresó cuando ya había caído la noche, sacudiéndose la nieve de los hombros y pataleando para quitarse el barro de las botas. ¿Cómo estuvo el día?, preguntó mientras entraba, pero se detuvo al ver la expresión de Anna. ¿Qué pasó?, Katenka respondió suavemente. Se enfermó gravemente. Fiebre alta, tos que parece desgarrar el pecho. El rostro de Nikolai palideció. Anna vio sus puños apretarse, la vena palpitando en su sien. ¿Desde cuándo?, fue todo lo que preguntó, su voz ronca como si viniera de muy lejos. Desde la mañana. Pensé que era solo un resfriado, pero empeoró después del almuerzo. Nikolai dio un paso hacia la habitación de su hija, pero Anna lo agarró del brazo. Primero cámbiate de ropa. Quítate las botas, el abrigo. No entres así, viniendo del frío. Él obedeció automáticamente y le temblaban los dedos mientras se desabrochaba el abrigo. Marja también empezó así, murmuró como si hablara consigo mismo, primero la fiebre, luego la tos, y luego la fiebre puerperal. Anna negó con la cabeza. Esto es diferente. Katenka simplemente está muy resfriada. El otoño húmedo debe haber atrapado el viento en alguna parte. Pero por dentro un escalofrío le recorrió la espalda. Sabía cómo esas enfermedades otoñales se llevaban a los niños. En el pueblo vecino, ese mismo año, habían enterrado a 3 bebés antes de Navidad. Entraron juntos a la habitación. Katenka yacía con los brazos abiertos y respiraba con un doloroso silbido. Tenía la camisa de lino empapada de sudor y el pelo esparcido sobre la almohada. Nikolai se arrodilló junto a la cama y tocó el rostro de su hija con dedos vacilantes. Katenka, mi hija. La niña abrió sus ojos nublados sin reconocerlo. Mami, susurró delirante, su voz gélida. Nikolai permaneció inmóvil, como alcanzado por un rayo.
Anna vio que su rostro se convertía en piedra. Ve con los chicos, dijo en voz baja. Ellos también están asustados. Explícale lo que le está pasando a la hermana. Yo me quedaré con ella. Él se puso de pie con los ojos húmedos. Si necesitas algo. No necesitaremos nada, respondió Anna, estrechándole la mano con firmeza. Cuidemos de ella. Hagámoslo mejor. Cuando él se fue, ella miró a su alrededor. El aire de la habitación era pesado, viciado. Abrió la pequeña ventana, dejando entrar el frío cortante de la noche. Luego sacó una pequeña bolsa de lino de debajo de la cama donde guardaba hierbas secas. Su madre le enseñó cuando aún era niño que sabía qué planta era útil para cada dolencia. Hervió agua y preparó una infusión de hojas de frambuesa, tila y menta. Se añadió miel cosechada el verano pasado. Con cuidado, levantó la cabeza de la niña. Bebe, Katenka. Hace calor, dulce. El niño tomó algunos sorbos y le dio un ataque de tos. Anna esperó pacientemente sosteniéndola por los hombros, hasta que pasó la crisis, y luego volvió a ofrecerle la taza. Así, poco a poco. Muy bien. Luego frotó el pecho y la espalda de la niña con grasa de tejón, la envolvió en un chal de lana y preparó cataplasmas de mostaza, por si acaso. Afuera se oía un murmullo ahogado de voces. Nikolai habló con sus hijos. Anna pudo distinguir el llanto de Saa y la voz seria, casi adulta, de Misa tratando de consolarlo. La niña luchó contra la fiebre toda la noche. Anna les cambió las compresas frías, les dio té y les frotó el cuerpo con paños húmedos. Cada vez que la tos la sacudía, la sentaba y le daba palmaditas en la espalda para ayudarla a expulsar la flema. A medianoche llegó Babushka Agafya, la partera y curandera del pueblo, conocida por su ojo clínico y su lengua afilada. Llegó sin que la llamaran, un vecino debió haberle dado la noticia. Delgada, con ojos penetrantes como taladros, examinaba a Katenka con manos ágiles, le palpaba la frente, el abdomen, escuchaba su respiración. «Lo estás haciendo bien», dijo finalmente. «¿Sabes de hierbas?», preguntó Babushka Agafya con un brillo astuto en los ojos. «Mi madre me enseñó», respondió Anna, indicando con un gesto los preparativos sobre la mesa, las bolsitas de lino con manzanilla, las ramitas de tomillo tendidas a secar, la miel oscura guardada en vasijas de barro. El viejo curandero asintió, satisfecho. «Enseñó bien. ¿Y qué más haces?». Anna mostró los emplastos de mostaza ya preparados, cortados en cuadrados perfectos. «Si la tos llega al pecho». «Bien», murmuró Agafya con un gruñido de aprobación. «Así era tu madre. Cuidaba como si cada niño fuera suyo». Sus ojos, afilados como cuchillos de podar, se fijaron en Anna. Pocos lo hicieron mejor. Anna se estremeció. La comparación le dolió como un corte reciente. La anciana se dio cuenta y una sonrisa desdentada estiró su boca arrugada. «No tengas miedo del peso de las palabras, niña. Los muertos no se sienten ofendidos por la verdad y los vivos solo se benefician de ella». Con las manos nudosas, sacó de debajo de su chal una bolsita de tela cruda, llena de raíces secas y retorcidas. «Hierve al amanecer. 3 sorbos, ni uno más. Romperá la fiebre como un cristal bajo una bota». «Gracias, Babushka Agafya», Anna se inclinó, tocando con la frente la mano huesuda de la anciana. «Yo no, hija». «Gracias a la Obgoroditsa», murmuró la partera santiguándose. «Ella es la patrona de todas las madres, las de sangre y las de corazón». Cuando la puerta crujió detrás de la sanadora, Anna volvió a sentarse junto a la cama de Katenka. Afuera, el viento aullaba entre los árboles y alguna ventana mal cerrada latía a ritmos irregulares, como un corazón cansado. Nikolai apareció en la puerta de la alcoba, la luz parpadeante de la lámpara dibujando sombras en su rostro. «¿Cómo está ella?», preguntó con la voz ronca por la preocupación. «La fiebre no baja», respondió Anna, pasando el dorso de la mano por la frente húmeda de la niña. «Pero tampoco sube. Ella pelea». Nikolai permaneció inmóvil, observando cómo Anna cambiaba el paño húmedo sobre la frente de su hija, ajustaba la manta con gestos precisos y susurraba palabras que solo la niña podía oír. Su rostro era un mapa de emociones encontradas, el miedo dibujaba surcos alrededor de sus ojos, la gratitud suavizaba la línea dura de su mandíbula, una especie de asombro como si viera a Anna por primera vez.
Acuéstate, dijo sin levantar la vista. Me quedaré con ella. ¿Y tú? Objetó vacilante. Después. Ahora no es el momento de dormir. Nikolai abrió la boca para insistir, pero se tragó las palabras. Él simplemente asintió y se fue, dejando atrás solo el olor a madera quemada y niebla invernal. Anna pasó toda la noche junto a la cama, cambiando compresas, ofreciendo cucharadas de té de hierbas amargas y murmurando oraciones en voz baja. Cada vez que Katenka deliraba y llamaba a su madre con una voz que le rompía el corazón, Anna le acariciaba el pelo enredado y le cantaba suavemente las mismas canciones de cuna que su propia madre le había cantado, canciones que nunca les cantaría a sus propios hijos, aquellas que el destino le había robado incluso antes de que nacieran. Señor, suplicó en silencio, si es necesario un sacrificio, toma mi descanso, mi fuerza, mi salud. Pero perdona a esta niña. Ella ya ha perdido a una madre. No la apartes de su padre, de sus hermanos. En la hora más oscura antes del amanecer, cuando el mundo parece suspendido entre la noche y el día, Katenka abrió los ojos. Su mirada todavía estaba turbia, perdida entre la fiebre y los sueños, pero algo en él se iluminó cuando encontró a Anna. Mamochka, no te vayas, susurró aferrándose a la mano de la mujer con dedos temblorosos. El corazón de Anna se contrajo como si una mano invisible lo apretara. Sabía que la niña estaba delirando, vio a otra mujer en su lugar, pero aún así se inclinó hasta que sus rostros casi se tocaron y respondió con una firmeza que la sorprendió incluso a ella misma. Estoy aquí, Dochka. No voy a ninguna parte. Y por primera vez en meses, esas palabras no eran mentira. No eran un consuelo vacío, una promesa hecha por obligación. Anna lo sabía con una certeza que le quemaba más que la fiebre, no desaparecería. Ni de esta chica, ni de sus hermanos, ni de aquel hombre de ojos cansados que, contra todo pronóstico, se había convertido en su marido. Con las primeras luces grises del amanecer, Anna preparó la infusión de raíces de agafia. 3 sorbos, según lo ordenado. Katenka bebió obedientemente arrugando la nariz ante la amargura, y pronto cayó en un sueño menos inquieto. Cuando el sol de noviembre, pálido y vacilante, se asomó por la ventana, la fiebre empezó a bajar. La respiración de la niña se hizo más larga, su pecho subía y bajaba sin ese silbido desesperado. Sus mejillas, antes calientes y manchadas, perdieron su enfermizo rubor. Anna permaneció apoyada contra la pared, le dolían los huesos por la noche de insomnio y sus ojos ardían como brasas. Pero dentro de ella floreció algo cálido y ligero, como la primera luz después de una tormenta, la niña había vencido. Se había aferrado a la vida con uñas y dientes, como un brote atravesando el asfalto. Nikolai entró en la alcoba con pasos pesados. El agotamiento marcaba su rostro, estaba claro que él tampoco había dormido. ¿Eres? Su voz se apagó. Hurra, respondió Anna, y una sonrisa cansada iluminó su rostro. Y así será. La fiebre baja. Se dejó caer en el borde de la cama y tocó la frente de su hija con el dorso de la mano, como si no pudiera creerlo. Luego exhaló larga y temblorosamente como si se liberara de una carga que había estado cargando durante años. Es verdad, murmuró. Hace más fresco. En ese momento Katenka abrió los ojos. Esta vez la mirada era clara, consciente. Reconoció a su padre primero. Papá. Llamó débilmente pero sin la ronquera de la enfermedad. Estoy aquí, Ptichka, respondió Nikolai, tomando su pequeña mano, callosa y fuerte. Entonces la niña volvió la cabeza y vio a Anna. Se extendió un silencio, lleno de todo lo que no se podía decir. Hasta que con una sencillez que corta el aire como una espada. Gracias, mamá. 2 palabras. Un título que no le pertenecía. Pero cuando salieron de la boca de Katenka, a Anna le parecieron más dulces que cualquier canción, más verdaderos que cualquier juramento. Se inclinó y besó la frente del niño, sintiendo la piel ya fría debajo de sus labios. Mejorate, Rodnaya. Ahora solo descansa. Nikolai siguió a Anna a la cocina. Se tambaleó exhausta con los pies pesados como el plomo. Acuéstate, ordenó con una firmeza que no mereció respuesta. Me quedaré con ella. Anna sacudió la cabeza, aunque sus ojos ardían de sueño. Hay tareas domésticas. La vaca no fue ordeñada, los niños no comieron. Yo me encargo de todo, interrumpió Nikolai.
Juntos será más rápido. Y así fue. Mientras Anna, con las manos temblorosas por el cansancio, ayudaba a preparar gachas para Katenka, Nikolai alimentaba a los animales y encendía el fuego. Miska y Pasa arrastraron cubos de agua, arrojaron leña a la chimenea, con el rostro serio por la importancia de la tarea. Incluso la pequeña Sasa corría por el patio llevando mensajes con la solemnidad de un mensajero imperial. Al mediodía todo estaba hecho. Anna espió a Katenka, la niña dormía tranquilamente sin los gemidos de la fiebre, sin el sudor que antes había empapado las sábanas. Lo peor ya había pasado. Acuéstate, repitió Nikolai, esta vez con una suavidad que era casi una caricia. La llamaré si es necesario. Anna no discutió. Caminó hasta su pequeña habitación, se hundió en la cama sin siquiera quitarse las botas. El sueño se la tragó instantáneamente, pesado y oscuro como la tierra húmeda después de la lluvia. Se despertó con voces de niños afuera de la puerta. Miska les contaba algo a sus hermanos y sus risitas sonaban como música. Una bocanada de aire fresco entró por la ventana entreabierta, cargada de olor a niebla y pinos. Afuera, el hacha de Nikolai golpeó la madera, rítmica y segura. Era simplemente un día normal. El sonido de la leña al partirse, el murmullo de los niños, el olor de las gachas quemándose ligeramente en la estufa. Pero para Anna, esos ruidos cotidianos ahora sonaban diferentes. Como una sinfonía compuesta solo para ella, la banda sonora de una vida que, sin que ella se diera cuenta, había comenzado de nuevo. Se levantó, se pasó las manos por el pelo despeinado y se fue. Miska, al verla, saltó como si tuviera resortes en los pies. Mamá, hice papilla. ¿Puedo dárselo a Katenka sola? La palabra tan simple, tan natural en la boca de un niño, hizo que el aire se detuviera en los pulmones de Anna. Mamá. Miska, la orgullosa, la testaruda, que nunca antes la había llamado así. Sí, respondió ella, y su voz sonó extraña, ahogada. Pero yo ayudo. Juntos se vuelve más rápido, ¿no? Por la noche, cuando los niños dormían y Katenka, después de beber la última infusión, descansaba sin fiebre, Anna y Nikolai se sentaron junto a la estufa. Los troncos crujieron, proyectando reflejos rojizos en las paredes de madera. Afuera, los primeros copos de nieve reales bailaban ante la ventana, ligeros como plumas. Tú la salvaste, dijo Nikolai, en voz tan baja que Anna casi no lo escuchó. Como una verdadera madre. Ella lo miró. Su rostro estaba marcado por la noche de insomnio, una nueva arruga surcaba su frente, mechones plateados brillaban en su barba. Tu marido. El padre de quienes, sin planearlo, se convirtieron en sus hijos. Es mi hija, respondió Anna, tan sencilla como quien dice que el cielo es azul. Nikolai la miró durante un largo rato como si la viera por primera vez. Luego extendió la mano, vacilante como si temiera el rechazo, y le tocó los dedos. Un toque tímido, casi accidental. Gracias. Anna no retrocedió. Al contrario, él apretó ligeramente sus dedos en respuesta, y estos se quedaron así, mirando las llamas, mientras afuera la nieve caía cubriendo la tierra con un manto blanco. Como si la propia naturaleza les ofreciera una página en blanco limpia, intacta para que pudieran escribir, juntos, el resto de la historia. El día de febrero amaneció sorprendentemente claro. El sol, reflejado en la nieve, cegaba como un espejo y les obligaba a entrecerrar los ojos. El aire gélido le pellizcó las mejillas, pero Anna apenas sintió el frío. Su cuerpo vibraba con una agitación que no era solo por el viento, por primera vez en 3 meses abandonaría el pueblo. Desde que llegó a casa de los Morozov, solo había salido 2 veces, ambas veces a la iglesia, envuelta en mantones oscuros y con el rosario entre los dedos. Pero hoy fue diferente. Hoy ella y Nikolai iban a la feria de invierno de la ciudad, un viaje necesario para reabastecer la despensa antes de que las carreteras se volvieran intransitables debido a las tormentas de nieve de marzo. El trineo se deslizaba fácilmente por la carretera abarrotada y las campanas de las correas tintineaban con cada golpe. Nikolai conducía con confianza, gritándole de vez en cuando al alazán que resoplaba vapor por la nariz. Anna se había envuelto en su polusubok, el abrigo forrado de liebre que le había regalado Nikolai para Navidad, y sintió que le ardían las mejillas, no solo por el frío, sino también por la anticipación. Sus dedos jugaron con los flecos del chal, retorciendo la tela una y otra vez. ¿Nervioso?, preguntó Nikolai, notando su gesto.
Anna suspiró. Hace mucho tiempo que no voy a la ciudad. La gente habla. Él asintió comprendiendo. Después de la enfermedad de Katenka, algo había cambiado entre ellos. No era pasión, todavía no. Pero como si un hilo invisible, tan fino como la seda de una araña, se hubiera tejido entre sus corazones. Una confianza silenciosa, que creció en el silencio compartido, en el intercambio de miradas por encima de las cabezas de los niños, en gestos que ya no necesitaban palabras. Nadie se atreverá a ofenderte, dijo Nikolai, con una firmeza que no dejaba lugar a dudas. Ahora eres Morozova. Mi esposa. Las simples palabras calentaron algo dentro de ella, como un sorbo de té caliente después de pasar horas en el hielo. Anna la seguía unos pasos detrás, observando los productos expuestos, bienes que hacía mucho tiempo que no veía en la pobreza del campo. Nikolai se detuvo en la mercería y eligió un regalo para Katia. La niña se había recuperado de su enfermedad, pero todavía estaba frágil, con las mejillas pálidas y los ojos ligeramente hundidos. Se paró frente al mostrador de cintas, pasando los dedos por las franjas de seda colorida, cada una más vibrante que la anterior. ¿Cuál tomamos?, le preguntó a Anna, como si su opinión fuera la única que importara. Ella sonrió conmovida por ese simple gesto. Una cinta azul, como el cielo invernal antes del anochecer. A ella le encantará, murmuró Anna. Tus ojos se iluminarán cuando lo veas. Pero la tranquilidad de ese momento se destruyó nada más salir de la tienda. Directamente delante de él, bloqueando el camino, había una mujer corpulenta envuelta en un abrigo de piel demasiado caro para ser discreto. A su lado una joven de rostro redondo y vientre prominente, apenas oculto por su abrigo entreabierto, arrastraba los pies con aire de superioridad. Anna se quedó helada. Las reconoció enseguida, Daria Makarovna, su antigua suegra, y Pilageia, la nueva nuera, elegida para ocupar su lugar tras la disolución del matrimonio con Semión. Por un instante Anna quiso darse la vuelta y correr, desaparecer entre la multitud como una sombra. Pero ya era demasiado tarde. Daria Makarovna ya la había visto. Los ojos de la anciana se entrecerraron y una sonrisa cruel se dibujó en sus delgados labios. Mira, Pilageia, dijo en voz alta, no a su nuera, sino a los curiosos que pronto comenzaron a reunirse a su alrededor. Aquí está el estéril. Ninguna perra pudo dar a luz. Las palabras la golpearon como una bofetada. 3 meses de paz en casa de los Morozov casi habían borrado el recuerdo de la humillación que había sufrido cuando la expulsaron de la casa de su exmarido, desechada como un objeto roto. Pero ahora todo volvió, el dolor agudo, quemando por dentro, robándole el aliento. Pilageia, la joven nuera, miró a Anna de arriba abajo con el desdén escrito en su rostro. ¿Es realmente ella?, le preguntó a su suegra, acariciando su vientre con gestos exagerados. Estoy a punto de dar a luz. Las risas resonaron por todos lados. En un pueblo pequeño cualquier conflicto era un espectáculo. Alguien resopló, otro señaló a Anna con el dedo levantado. Basta con mirar, continuó Daria Makarovna, deleitándose con el poder de hacer daño. Mi hijo sufrió 4 años con esto. Y ahora, mira, está liado con un viudo con hijos. No puedes tener el tuyo propio, entonces cuidas el de los demás. Anna mantuvo la mirada baja y las manos le temblaban ligeramente. El peso del pasado la aplastó de nuevo, la vergüenza, la impotencia, el sentimiento de ser defectuosa, indigna. ¿Fue así como pagó esos breves meses de felicidad? Ser expuesto de nuevo, ridiculizado, reducido a tu supuesto fracaso. Fue entonces cuando la voz de Nikolai cortó el aire, tranquila pero lo suficientemente firme como para silenciar incluso al más atrevido. ¿Por qué, señora, usted juzga a las esposas de otras personas? Será mejor que cuides de tu propia nuera. Daria Makarovna jadeó, evidentemente no esperaba resistencia. Pero se recuperó rápidamente levantando la barbilla. ¿Y tú quién sería? Nikolai Ivanovich Morozov, respondió sin dudarlo. Esposo de Anna Petrovna. La anciana soltó una risa áspera. Ah, entonces fuiste tú quien recogió la mercancía dañada. Se burló. Desvalido. Niño sin madre y la tuya tampoco. Nikolai no se inmutó. En lugar de eso puso su mano sobre el hombro de Anna, un gesto que era a la vez protección y declaración. Ese simple toque le devolvió algo de fuerza,
como si una cadena invisible la anclara a sí misma. Ella es la única, dijo Nikolai, no solo a Daria Makarovna, sino a todos los que la rodeaban, que enseñó a leer a mi hijo. El único que le canta a mi hija para que duerma. El que convirtió nuestra casa en un hogar. Su voz no era ni fuerte ni dramática, hablaba como quien afirma verdades obvias, y fue precisamente esa sencillez la que dio peso a sus palabras. La multitud guardó silencio. Incluso Pelageya dejó de acariciar su vientre y su expresión engreída se desvaneció. En mi casa, prosiguió Nikolai, sin subir el tono, no se mide a una mujer solo por su capacidad para dar a luz. En mi casa se valora un corazón bondadoso, unas manos cariñosas y un alma leal. Daria Makarovna palideció de ira. ¿Qué sabes tú, hombre sin hijos? Una mujer sin fruto es como un árbol seco. ¿Para qué es? Amar, respondió Nikolai sin rodeos. Para aclarar la vida de otras personas. Mis hijos la aman como si fuera suya. Y si Dios no le dio hijos propios, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar sus designios? Tomó la mano de Anna y la guió entre la multitud que ahora se abría paso en silencio. Caminó a su lado sintiendo las lágrimas brotar, ya no de vergüenza, sino de algo nuevo, doloroso y luminoso al mismo tiempo. Ni su padre ni Semyon habían salido nunca así en su defensa. Nunca nadie había hablado de ella con tanto respeto. Llegaron a la posada sin intercambiar palabra. Nikolai la ayudó a subir a la barandilla y le cubrió las piernas con una gruesa piel de oso. Cuando la ciudad quedó detrás de ellos y la llanura blanca se extendió ante ellos, puntuada por la línea oscura del bosque en el horizonte, Anna finalmente rompió el silencio. Gracias. Nikolai volvió ligeramente la cabeza, pero no apartó la vista de la carretera. ¿Por qué? Por defenderme. Por tus palabras. Se tomó su tiempo antes de responder, como si sopesara cada sílaba. Solo dije la verdad. La simplicidad de esto hizo que sus ojos ardieran nuevamente. Durante años había vivido intentando ser útil, agradable, necesaria. Se había adaptado, permaneció en silencio, aguantó. Y de repente descubrí que se me podía valorar simplemente por existir. La nieve de febrero todavía cubría los campos con manchas blancas, pero el viento aullaba débilmente en la chimenea, como un cansado suspiro de invierno. En la habitación contigua, los niños respiraban agitadamente, inmersos en sueños infantiles. Una noche normal. Una vida ordinaria. Sin embargo, para Anna, ese momento tuvo el peso de un milagro. Fue como si, después de años de tropezones en la oscuridad, finalmente hubiera salido a la luz del sol. La primavera de 1887 irrumpió en la vida de los Morozov con la fuerza de un río después del deshielo. Los arroyos cantaban por los barrancos, el agua de deshielo inundaba el camino hacia el pueblo y en los claros entre la nieve aparecían las primeras flores tímidas, demasiado valientes para su época. El cielo sobre los tejados, descolorido por el invierno, fue recuperando poco a poco su azul profundo, respirando calidez cada día que pasaba. Anna estaba junto a la ventana abierta, con los dedos agarrando el marco de madera mientras inhalaba el aire fresco, lleno del aroma húmedo de la tierra que despertaba. En el pequeño jardín frente a la casa, brotaban las primeras puntas verdes de hierba, señales de que la vida, obstinadamente, siempre regresaba. Dentro de la casa, los aromas se mezclaban, el pan recién horneado calentándose sobre la mesa, el heno mohoso que Nikolai había traído del granero esa mañana para forrar los nidos de las gallinas ponedoras. Al cabo de 1 año y medio, ese olor, a leña recién cortada, a humo de la chimenea, a tierra en los zapatos, se había convertido para ella en el aroma de hogar. No desde cualquier lugar, sino desde tu lugar. Suspiró, mirando alrededor de la habitación con cariño. Las tarimas blanqueadas por el cuidado de tantas fregonas, las cortinas de lino crudo de las ventanas, blancas como la nieve al sol, los iconos en la esquina, brillando a la luz parpadeante de la lámpara, el samovar de cobre pulido hasta que brilla como el oro. Cada objeto le resultaba familiar, cada uno contenía una historia. Esta ya no era la casa de los Morozov, era su hogar. ¿Y los niños? Eran sus hijos también. Sasa, que ahora tiene 7 años, la seguía como una sombra, con los ojos brillantes de admiración ante cada tarea que realizaba. Katia, a pesar de su corta edad, ya era una ayudante incansable, amasaba la masa, barría el suelo, cuidaba a los pequeños con una seriedad que hacía sonreír a Anna. Pasa, todavía un torbellino de energía, empezó a dar señales del hombre en el que se convertiría,
la moderación en sus gestos, la responsabilidad al cargar leña o reparar la valla. Pero fue Misa quien ocupó sus pensamientos en ese momento. El más viejo. Lo que más resistió. Durante meses una educada distancia había flotado entre ellos, no había hostilidad, pero tampoco la intimidad que Anna anhelaba. Misa recordaba demasiado sobre la madre que había perdido, y ese recuerdo era un muro entre ellos. Hasta entonces. Mami. Mami, mira. La voz de Misa resonó por la calle, llena de alegría que no cabía en un pecho tan joven. Corría hacia la casa, agitando un papel por encima de su cabeza, levantando con los pies el polvo del camino todavía húmedo. Anna se secó las manos en el delantal y salió al porche con el corazón latiendo más rápido de lo normal. Fui aceptado. Anunció el niño jadeando con los ojos brillando como brasas. El mismo padre Vasili lo dijo. Desde el otoño pasado, Misa ayudaba a Panomar en la iglesia, barría el suelo, hacía sonar las campanas y llevaba los libros sagrados. Ahora por fin, tenía en sus manos el documento con el que había soñado, la carta de admisión a la escuela parroquial, por la que tanto había luchado. Felicitaciones, querido. Anna lo abrazó sintiendo el calor del cuerpo del niño, el olor a sudor y tierra que siempre lo acompañaba. ¿Tu padre ya lo sabe? Aún no. Está en el bosque en el claro. Vuelve solo por la noche. Misa sonrió y en esa sonrisa Anna vio el reflejo de Nikolai, los mismos ojos serios, la misma aspereza entre sus cejas. Pero había algo más, una pureza, una felicidad tan genuina que solo la infancia puede preservarla. El padre Vasili nos dijo que viniéramos mañana para registrarnos, continuó el niño, sin aliento. Dijo que viniera con sus padres. ¿Ambos? Anna se quedó helada. Las palabras la golpearon como una ráfaga de viento helado. ¿Conmigo? Por supuesto, Misa se encogió de hombros, como si la pregunta fuera absurda. Eres mi madre. Esas 3 sílabas, tú eres mi madre, sonaron en su interior como una campana. No madrastra. Ninguna tía. Madre. Era todo lo que Anna nunca se había atrevido a desear, todo lo que su corazón temía no merecer. Tu madre, fue todo lo que pudo decir con la voz quebrada. Por supuesto. Iremos mañana. Juntos. La iglesia del pueblo era pequeña pero estaba bien cuidada, paredes de piedra blanca, una cúpula azul celeste recién pintada y el campanario apuntando al cielo como un dedo en oración. En el interior, el aire estaba cargado de olor a incienso, cera derretida y papel envejecido. El padre Vasili, con su barba gris y sus ojos bondadosos, les dio la bienvenida al pártex. Detrás de él, el diácono sostenía un libro grueso con las páginas amarillentas por el tiempo. Buenas tardes, saludó el sacerdote con una sonrisa que arrugó aún más su rostro. Nicolás con su esposa. Una buena razón nos trae hasta aquí. El señor Mikhail es un chico inteligente, lo he estado observando desde hace un tiempo. La escuela es el lugar adecuado para él. Nikolai inclinó la cabeza respetuosamente. Te damos gracias, padre. Es un gran honor para nosotros. Fueron conducidos a una pequeña sala contigua, donde el padre Vasili atendía a los fieles. El diácono abrió el enorme libro, un libro con tapas gastadas, donde estaban registrados los nacimientos, los bautismos, los matrimonios y las defunciones. Con un gesto lento el sacerdote se alisó la barba. Entonces registrémonos. Nombre, Mikhail Nikolayevich Morozov. Año de nacimiento, 1873. Religión, ortodoxa. Padre, Nikolai Ivanovich Morozov, campesino, carpintero. ¿Y la madre? Levantó la vista primero a Anna y luego a Nikolai. Un pesado silencio llenó el espacio. Anna contuvo la respiración. En ese momento sintió cruelmente la fragilidad de su lugar. En los documentos, ella no era más que una madrastra, un nombre añadido más tarde, una presencia tolerada. El certificado de misa fue redactado en vida de Masa. ¿Podría aparecer tu nombre en ese libro sagrado? Fue Misa quien dio un paso adelante con voz firme sin dudarlo. Anna Petrovna Morozova. El padre Vasili frunció el ceño. Madre natural. Los ojos del niño se encontraron con los del sacerdote sin desafío, solo con tranquila certeza. Ella es nuestra madre. En verdad.
El silencio se prolongó. El sacerdote miró a Nikolai, quien asintió lentamente. El niño dice la verdad, padre. Anna Petrovna es ahora su madre. Ante Dios y ante los hombres. El padre Vasili se acarició la barba, pensativo. Conocía la historia de los Morozov, en un pequeño pueblo todo el mundo lo sabía todo. Sabía de la muerte de Masa, del nuevo matrimonio de Nikolai, de los niños que, poco a poco, se habían encariñado con aquella mujer tranquila y trabajadora. Bueno, dijo finalmente después de una pausa. Que quede registrado así. Anna Petrovna Morozova nació. Voronova, respondió Anna, en voz tan baja que apenas se la podía escuchar. El diácono mojó su pluma en el tintero y trazó cuidadosamente las letras, espolvoreando arena sobre la tinta para secarla. Anna observó hipnotizada cómo aparecía su nombre en el papel amarillento, negro sobre blanco, oficial, indeleble. Una línea que la unió para siempre a esa familia, a ese chico. El resto pasó como un sueño. El padre Vasili bendijo a Misa, dándole un hermoso saltir y una vela, sus primeros materiales de estudio. Explicó los horarios de clases, la ropa adecuada que traer. Anna permaneció junto a Nikolai, asintiendo de vez en cuando, incapaz de pronunciar una palabra. Dentro de ella una pequeña llama parpadeaba, no fuerte, pero sí constante, calentando sus entrañas. Ella es nuestra madre. Y ahora, esas palabras ganaron peso de papel y tinta, selladas por el sello de la iglesia. En el camino de regreso, Misa se adelantó corriendo, blandiendo el saltir y contándoles a sus hermanos menores, que los esperaban en la entrada de la aldea, su logro. Anna y Nikolai los siguieron en cómodo silencio. Él decidió por su cuenta, dijo Nikolai de repente. No dije nada. Anna lo miró. Su rostro, curtido por el sol y el viento, parecía tallado en piedra. Pero en sus ojos, esos ojos que había aprendido a leer, había un brillo cálido que nunca antes había notado. Gracias, fue todo lo que pudo decir. Nikolai se encogió de hombros como si fuera obvio. Solo dijo la verdad. Eres su madre. De los 4. Las lágrimas picaron en sus ojos, pero no eran de dolor. Estaban tan felices que les dolía, tranquilos, serenos, como un arroyo que se derrite. Se secó furtivamente una lágrima. No llores, murmuró Nikolai, notando el gesto. Ahora todo es como debe ser. En casa les esperaba una cena festiva. Katia, que ya tenía 9 años, con la ayuda de su vecina, había horneado un pirog de repollo, el postre favorito de Misa. Pasa había limpiado los zapatos de su hermano hasta dejarlos brillantes, para ir a la escuela como un noble. Incluso la pequeña Sasa había contribuido, garabateando con carbón sobre un trozo de corteza de abedul algo que se parecía vagamente a una iglesia y algunos palos que se suponía que eran personas. Cuando los niños finalmente se durmieron, Nikolai llamó a Anna al taller. Era raro que la invitara allí, este era su refugio, el lugar donde trabajaba la madera y, tal vez, también sus pensamientos. Quiero mostrarles algo, dijo, encendiendo una antorcha. En la penumbra el olor a aserrín fresco, barniz y resina envolvió a Anna como un abrazo. Nikolai se acercó a la mesa de trabajo, donde reposaba un pequeño objeto cubierto por un lienzo. Hace mucho que quería regalártelo, murmuró, tirando de la tela con cuidado. Dijo, quitando suavemente la tela. Había estado esperando el momento adecuado durante tanto tiempo. Sobre el mostrador había un joyero. Pequeño, del tamaño de 2 palmas juntas, pero sorprendentemente elegante. De madera clara, sus lados estaban minuciosamente tallados, enredaderas entrelazadas, pájaros en vuelo, flores que parecían cobrar vida bajo la luz temblorosa de la antorcha. En la tapa, letras elaboradas deletreaban las iniciales APM y el año, 1886. Anna Petrovna Morozova, explicó Nikolai, notando su mirada atenta. Tus nuevos entrantes. Anna extendió la mano con cautela, como si temiera romper el hechizo. La madera era lisa, casi cálida al tacto, como si respirara. Cada detalle, cada curva, había sido esculpida con una precisión que solo podía surgir de horas de dedicación y algo más. Algo que dolía y reconfortaba al mismo tiempo. ¿Lo hiciste tú?, susurró con la voz entrecortada. Nikolai asintió con los ojos fijos en la caja como si en ella estuviera escrita una historia que solo ellos dos podían entender. En las noches de invierno, cuando ya estabas dormido, confesó.
Para guardar tus cosas, letras, agujas, lo que quieras. Dudó como si las siguientes palabras costaran más que las anteriores. Quiero que tengas algo tuyo en esta casa. Anna miró hacia arriba. En la penumbra el perfil de Nikolai parecía más joven, las arrugas alrededor de sus ojos suavizadas por la sombra. Por un instante no vio al hombre endurecido por el dolor y la soledad, sino al niño que alguna vez fue, antes de las pérdidas, antes del peso de criar a 3 hijos solo, antes de aprender a silenciar lo que duele. Sí, respondió suavemente con los dedos aún apoyados en la madera. Tengo una familia. Nikolai no dijo nada. Solo que, después de un largo silencio, él le tomó la mano entre las suyas. No fue un gesto de pasión ardiente, sino de algo más profundo, un vínculo tejido en la vida cotidiana, en la confianza que crece al compartir el pan y secar las lágrimas de los demás. Un sí sin palabras. Sí, murmuró como si leyera sus pensamientos. Simplemente existe. Se quedaron así, uno al lado del otro con las manos entrelazadas, mientras afuera, la noche primaveral espesaba el aire con sonidos familiares, los ladridos lejanos de los perros, las voces de los campesinos que regresaban tarde del campo, el crujido de un carro. Ruidos ordinarios, pero para Anna sonaban como la melodía más dulce del mundo. La música de un hogar. De un lugar al que finalmente pertenecía. La caja permaneció entre ellos, pequeña y llena de significado. Sus iniciales, talladas por las manos de quien ahora era su marido. Su nombre pronunciado por boca de un hijo que no era de su sangre, sino de su corazón. Su lugar en esa familia ya no era una concesión, una caridad pasajera, era real. Legítimo. Conquistado. Esa noche, cuando Anna se fue a la cama, se quedó un buen rato mirando las estrellas a través de la ventanita de la alcoba. Dentro de ella, algo que había estado encogiéndose durante meses, tenso como un resorte comprimido, finalmente se abrió. Todo ese tiempo había tenido miedo de creer. Tenía miedo de admitir, incluso ante sí misma, que había encontrado su lugar. La vida le había quitado tantas cosas que cada vez que la felicidad acechaba, se encogía de miedo, esperando el golpe. Pero esa noche, escuchando la respiración constante de los niños más allá de la pared, sintiendo el peso del joyero en sus manos, recordando la voz firme de Mischa, ella es nuestra madre, Anna se permitió por primera vez creer. Sus andanzas habían terminado. Tu carga soportada. Su familia estaba allí, bajo ese techo. No era una familia de sangre, pero era verdad. No fue dado de inmediato, pero por eso era más precioso. Y ahora por fin, estaba completo. Ella, Anna Petrovna Morozova, era su corazón. El verano de 1887 llegó sin piedad. El cielo se había endurecido hasta adquirir un azul cobalto implacable y sin nubes. El sol ardía sobre la tierra como un castigo, quemando todo lo que se atrevía a vivir. Día tras día transcurrieron sin una sola gota de lluvia. La hierba se había vuelto amarilla y seca, la tierra se había agrietado en profundas grietas, los pozos se habían secado. Los ancianos, sentados en los bancos frente a las casas, meneaban la cabeza, no es una buena señal. Es un castigo del Señor. Anna salía al porche a primera hora de la mañana, cuando el aire aún no le quemaba los pulmones, y miraba el horizonte en busca de algún rastro de nube. Pero el cielo permaneció vacío, indiferente. No te tortures por nada, le dijo Nikolai una mañana, cuando la vio allí, inmóvil como una estatua de la esperanza. Dios enviará la lluvia. Pero a su voz le faltaba convicción. La sequía afectó a todos. Los campos se marchitaron, el ganado se consumió por la sed y la falta de pastos. El algodoncillo ya estaba mezclado con la harina para estirar la poca cantidad que quedaba. Incluso las solicitudes de trabajo en la iglesia disminuyeron. ¿Quién pensaría en decoraciones de madera cuando se contaba cada moneda para comprar comida? Nikolai ahora aceptaba cualquier trabajo, reparaba tejados, calafateaba casas y fabricaba muebles para los burgueses de la ciudad. Regresó tarde con la cara quemada por el sol y las manos ásperas por el trabajo. Se sentó a la mesa en silencio comiendo lo que Anna le puso delante sin quejarse, a pesar de la escasez. La penuria se hizo cada vez más visible. Los sacos de harina menguaron, el huerto se secó. Anna remendaba la ropa de los niños por las noches, desarmando piezas viejas para adaptarlas a sus cuerpos en crecimiento. Lavé la misma ropa una y otra vez con agua diluida, frotando hasta que salió la última mancha.
Ahorró cada pizca de sal, cada astilla de leña. Y aún así, al mirar a sus hijos, también más delgados, con la piel bronceada por el sol, pero con los ojos aún brillantes, no se dejó dominar por el desánimo. No fue solo su familia la que sufrió. Todo el pueblo gimió bajo la misma carga. Mami, tengo hambre. Sasa tiró de ella, pellizcándole la falda. Anna acarició su cabello desordenado. Espera, mi amor, pronto habrá papilla. Y mientras decía esto, sacó de su escondite secreto un puñado de moras secas, recogidas el verano anterior. Preparó una infusión caliente lo suficientemente dulce como para engañar el hambre de los niños y endulzar sus labios secos. A finales de julio, Anna tomó una decisión desesperada. Detrás de la casa había un terreno abandonado, cubierto de ajenjo y maleza. El suelo estaba húmedo, pesado, inadecuado para un huerto común. Pero tal vez sirva para algo más. Se levantó antes del amanecer, cogió una pala y empezó a cavar. Al mediodía, tenía un hoyo profundo, donde llevaba agua del pozo hasta llenarlo. Se formó un pequeño lago turbio, lejos de ser cristalino, pero lleno de agua. A su alrededor plantó las últimas plantas de col y remolacha que quedaban. ¿Crees que sobrevivirás?, preguntó Nikolai al verla, al anochecer, empapada de sudor y tierra. Anna lo miró fijamente a los ojos. Tienes que sobrevivir. Regaré todos los días. Algo tiene que crecer. Él no discutió. Al día siguiente, cuando regresó del trabajo, trajo palos finos e improvisó una especie de toldo sobre el macizo de flores, para protegerlo del sol abrasador. Así vivían día tras día, ahorrando cada migaja, cada gota de agua. Mischa, después de la escuela, ayudó a un vecino a pastorear ovejas y, a cambio, consiguió algo de leche para Sasa. Pacha se fue a pescar al río, no siempre regresaba con nada, pero a veces traía 2 o 3 pececitos. Katia ayudaba a Anna con sus quehaceres y también recogía hierbas medicinales, que su madrastra secaba y cambiaba por otros suministros. Hasta que una noche Anna se despertó con un sonido extraño. Al principio pensó que era imaginación, pero el ruido se repitió, un zumbido lejano, como si algo inmenso y pesado se arrastrara por el cielo. Corrió hacia el porche. El horizonte hacia el oeste se oscurecía con densas y pesadas nubes. El viento arreció, doblando los tallos secos de la hierba. Un trueno retumbó a lo lejos. Tormenta. Llegó del oeste trayendo el agua tan esperada. Anna levantó la vista y sintió las primeras gotas espesas caer sobre la tierra sedienta. Frío. Vivificante. Deseado. Lluvia. Gritó sin molestarse en despertar a los niños. Está lloviendo. Al amanecer, la lluvia se había convertido en un chaparrón furioso, como si la naturaleza quisiera, en pocas horas, compensar meses de sequía. El agua caía a torrentes empapando los patios, convirtiendo los caminos en ríos de barro. Nikolai volvió empapado hasta los huesos. Estaba trabajando en un pueblo vecino, reparando el techo de un granero, cuando comenzó la tormenta. No podía abandonar el servicio, el grano almacenado en su interior se pudriría. Así que permaneció bajo la lluvia y el viento, martillando hasta terminar. Cámbiate de ropa, Anna se alarmó al verlo temblar. Voy a calentar la manteca. Pero ya era demasiado tarde. Al caer la noche, Nikolai ardía de fiebre. Tumbado en el banco cubierto por un abrigo de piel, su gran cuerpo estaba atormentado por escalofríos. Solo un resfriado, murmuró con sentimiento de culpa. Nos vemos mañana. Pero por la mañana fue peor. Nikolai se había hundido en un delirio febril, murmurando palabras incomprensibles entre ataques de calor. Anna envió a los niños a la casa del vecino, no necesitaban ver así a su padre. Quedó sola, atendiendo a la paciente con las mismas manos firmes con las que alguna vez había atendido a Katia. Preparó infusiones de hierbas, se frotó el pecho con grasa de tejón y se aplicó compresas frías en la frente. El aire de la casa se llenó de olor a menta, manzanilla y tomillo. Durante 3 días Nikolai ardía con fiebre, dando vueltas en la cama. Anna no se fue ni un momento, cambió las compresas, mantuvo el fuego en la chimenea, preparó remedios caseros y durmió a fragmentos, sentada al lado de la cama, atenta a cualquier señal de que él la necesitaba. Al amanecer del 4.º día llegó la crisis. El calor aumentó y el delirio se hizo más claro. Nikolai hablaba, a veces casi gritaba.
Anna se inclinó, tratando de entender las palabras entrecortadas. Mar. Marya, distinguió finalmente. Marya, perdóname por olvidarte. Su corazón se contrajo. Incluso en medio de la fiebre, recordaba a su primera esposa, a la que había amado de verdad. Anna volvió la cara y sintió que le ardían los ojos. Anna, dijo de repente con inesperada claridad. Ella se estremeció y se volvió hacia él. Tenía los ojos cerrados, pero sus labios se movían, repitiendo su nombre como una súplica. Anna, no te vayas. Te necesito. Anna le tomó la mano, caliente y seca por la fiebre. Estoy aquí. No voy a ninguna parte. Al amanecer, la fiebre empezó a bajar. La respiración de Nikolai se hizo más regular y gotas de sudor brotaron de su frente, señal de que lo peor ya había pasado. Anna humedeció un paño en agua fría y se secó suavemente la cara. Cuando abrió los ojos, nublado por la enfermedad pero ya lúcido, murmuró. Agua. Acercó una taza con la infusión, apoyando su cabeza. Bebió con avidez como si la fiebre hubiera quemado toda la humedad de su interior, tal como la sequía había hecho con la tierra en los últimos meses. Gracias, dijo, recostándose en la almohada. Me salvaste como salvaste a Katia antes, sonrió Anna. Ahora estamos empatados. Al día siguiente su mejoría fue evidente. Ya podía sentarse recostado en los cojines, e incluso comer solo. Los niños regresaron a casa, aliviados al ver a su padre recuperado. La vida, poco a poco, volvió a su rutina. Por la noche, cuando los pequeños dormían y Anna estaba limpiando la mesa después de cenar, Nikolai habló de repente. Lo recuerdo todo. Ella se dio vuelta sin entender. ¿Recordar? ¿Qué dijiste en el delirio? ¿Y María? ¿Y de ti? Su voz era firme sin la reserva habitual. Anna se quedó helada y contuvo la respiración. Nikolai la miró directamente con una franqueza que nunca antes había mostrado. Le pedí perdón. María. Por olvidar, a ella no, porque eso es imposible. Pero el dolor. El anhelo. Hizo una pausa, organizando sus pensamientos. Me casé contigo por lástima y desesperación. Pero aprendí a amarte por lo que eres. Anna sintió un nudo en la garganta. Se sentó en el banco agarrando entre sus dedos el paño que usaba para secar la mesa. No es necesario que sientas lástima por mí, Nikolai Ivanovich. No tengo. Sacudió la cabeza. Estoy diciendo la verdad. Por primera vez en casi 2 años. Hizo una nueva pausa, más larga. Te amé de otra manera. No de repente, no a primera vista, sino como un árbol que crece lentamente pero echa raíces profundas. Anna miró hacia arriba. La mirada de Nikolai era nueva, una ternura expuesta, sin defensas. Pensé que el amor era cuando la gente nos elige de inmediato, murmuró. Descubrí que es mejor cuando nos eligen todos los días, otra vez. Él extendió su mano y sin dudarlo, ella entrelazó sus dedos con los de él. Ven, dijo levantándose. Quiero mostrarte algo. La llevó al balcón. La noche era templada. Después de la lluvia, todo volvió a la vida, la tierra despedía un olor fresco, las hierbas florecían, el aire llevaba el aroma de la tierra mojada y de las hojas verdes. Sobre los tejados de las casas vecinas, el atardecer brillaba con tonos carmesí y dorados. Hermosa, suspiró Anna. Eres más hermosa, respondió Nikolai, simplemente. Y por primera vez en todo su matrimonio, él la abrazó no por obligación o apoyo, sino por el deseo de estar cerca. Sus brazos rodearon su cintura, atrayéndola hacia él. Anna sintió su corazón latir, fuerte y vivo, contra el de ella. Tal vez no te dé un heredero, comenzó insegura. Pero él la detuvo y le puso un dedo en los labios. Ya tengo 4 herederos, dijo en voz baja. Lo que no había tenido desde hacía más de 1 año era esposa. Y la besó con una timidez casi infantil, como si fuera la primera vez. Sus labios respondieron sin prisa, y en ese beso no hubo la impetuosa pasión de la juventud, sino la profundidad de un amor maduro, conquistado a costa del dolor y del tiempo. Se quedaron así, abrazados en el umbral de la casa, mientras se apagaba la última luz del día. 2 seres que en un principio, la necesidad y el acuerdo habían unido,
pero que ahora la elección diaria y el cuidado mutuo se han transformado en algo verdadero. Entremos, dijo Anna suavemente. Se está haciendo de noche. Nikolai tomó su mano y entrelazó sus dedos con los de ella. Vamos, esposa. Y por primera vez esa palabra no sonó como un título vacío, sino como una confesión. Esa noche compartieron cama no como extraños obligados por el deber, sino como un hombre y una mujer que, contra todo pronóstico, habían aprendido a amarse lentamente poco a poco y por tanto con mayor fuerza. Por la mañana, Anna se despertó con un rayo de sol que se filtraba a través de la cortina. A su lado dormía Nikolai. Su rostro, relajado durante el sueño, parecía más joven, sereno. Se tocó la mejilla con cuidado, incrédula ante su propia felicidad. Él tomó su mano, sin abrir los ojos, y se la llevó a los labios. Buenos días, esposa. Buenos días, esposo, respondió ella, y su corazón se desbordó de tranquila alegría. Afuera, los pájaros cantaban. En la calle resonaban las risas de los niños, probablemente pasa jugando con los niños del vecindario. La vida continuaba ordinaria y llena de tareas, pero ahora había algo nuevo en ella, un amor que no había llegado como un rayo en un cielo despejado, sino que había crecido como un árbol, echando raíces profundas. Anna y Nikolai se habían convertido realmente en marido y mujer, no ante la ley ni ante los demás, sino ante ellos mismos. Y en este reconocimiento mutuo había una felicidad singular, la de encontrar el amor no en el primer impulso de la juventud, sino en la elección consciente de cada día. El otoño de 1888 llegó sin estridencias, pisando con ligereza las hojas caídas. Una mañana, Anna se despertó con una extraña sensación en su cuerpo, como si algo hubiera cambiado en su esencia. Al principio lo atribuyó al cansancio, la cosecha había sido abundante después de la sequía del año anterior y el trabajo era incesante. Pero cuando por tercer día consecutivo el olor del pan recién horneado, antes tan querido, le provocó náuseas, lo comprendió. Sin atreverse a creerlo, temiendo incluso pensar la palabra, acudió a la partera Agafia. La anciana se examinó el vientre con las manos secas y arrugadas, la miró a la cara y asintió. Está embarazada. Todavía es poco tiempo, unas 6 semanas. Para Maslenitsa nacerá. Las piernas de Anna cedieron y se sentó en el banco. Dentro de ella algo latía, no un bebé todavía, demasiado pronto, sino la idea de él, que como descubrió ahora, también podría ocupar espacio en el cuerpo. Ahora niña, ¿por qué lloras? Refunfuñó Agafia. ¿O no eres feliz? Sí, susurró Anna entre lágrimas. Solo tengo miedo de creerlo. Después de tantos años, la partera sonrió con su boca desdentada. Es la voluntad de Dios. Cuando llega el momento y la persona adecuada, la semilla germina. Él asintió. Ve y díselo a tu marido. Que él también se regocije. Anna regresó a casa, apretando contra su pecho un manojo de hierbas para las náuseas. Nikolai ya la estaba esperando en el balcón, había notado claramente su ausencia y... ¿Todo está bien? Preguntó mirando su rostro manchado de lágrimas. Anna lo miró. Cuántas veces había imaginado ese momento, cuántas veces había ensayado mentalmente las palabras que diría. Pero ahora, frente a él, no podía pronunciar ni una sílaba. Las lágrimas brotaron libremente, delatando la emoción que la ahogaba. Anna, la voz de Nikolai temblaba de preocupación. ¿Qué pasó? Intentó hablar, pero se le cerró la garganta. Tartamudeó como si las palabras pudieran, por sí solas, disipar el milagro que llevaba. En lugar de explicarle, tomó su mano grande y callosa y la presionó contra su vientre, todavía plano debajo de la ropa. Nikolai se quedó helado. Sus ojos atravesaron una confusión inicial, luego una sorpresa atónita, hasta que una alegría tan intensa y desmedida los iluminó que Anna sintió que su corazón latía más rápido. ¿Y la verdad? Susurró como temiendo que el sonido de su propia voz rompiera ese momento. ¿Estás seguro? Ella simplemente asintió, sin confiar en su voz temblorosa. Dios mío, fue todo lo que pudo decir. Y entonces hizo algo que Anna nunca hubiera esperado. La levantó en sus brazos como si fuera una pluma y la hizo girar por el patio, riendo y llorando al mismo tiempo, mientras el viento arrastraba sus torpes pasos por la tierra apisonada. La noticia se extendió por el pueblo más rápido que el fuego a través de la paja seca.
Incluso al anochecer, los vecinos empezaron a aparecer, algunos para pedir prestada sal, otros para una cerilla, pero todos, en realidad, vinieron a espiar el milagro. Ana, la estéril, la repudiada por su primer marido, llevaba ahora en su seno al hijo de un segundo hombre. Los murmullos se multiplicaron, ¿quién iba a saber? Decían que estaba defectuoso, es el destino, así debe ser, mira, la vida se turna. Las cabezas se movieron entre el asombro y la superstición. Los niños recibieron la noticia cada uno a su manera. Misa, que ya tenía 16 años, abrazó a Anna con tierna vergüenza, me alegro por ti, mamá. Pasa saltó de alegría, voy a tener un hermanito. Un hermano de verdad. Katia, serena, preguntó si podía bordar la ropita del bebé. Y Sascha, de 8 años y con su ingenuidad aún intacta, frunció el ceño, perpleja, ¿pero cómo entró allí? Los meses siguientes no fueron fáciles. Las náuseas persistieron hasta el invierno, me dolía la espalda, se me hinchaban las piernas. Pero con cada movimiento del bebé, una pequeña patada, un giro inesperado, Anna sentía una oleada de éxtasis que hacía que todo el dolor pareciera insignificante. Nikolai, a su vez, se entregaba a ella con una ternura conmovedora, asumía los trabajos más pesados, la liberaba de las tareas domésticas y, por las noches, se sentaba a su lado, con su mano enorme y cálida sobre su vientre redondeado, como si quisiera memorizar cada signo de esa vida que crecía en su interior. En diciembre, cuando la nieve cubría la tierra como un suave manto, Anna conoció a Daría Makarovna en la feria. Su anciana suegra, la misma que años antes la había echado de casa, se acercó a ella de lado, examinándola de arriba a abajo con la mirada que se detenía en su ahora prominente vientre. Entonces quedaste embarazada, dijo sin saludar. Así es como funciona. Parece que se necesitaba un hombre diferente. En otro tiempo, esas palabras habrían herido a Anna como un cuchillo. Pero ahora se limitó a sonreír con una ligera tristeza, todo es la voluntad de Dios, Daría Makarovna. Como él quiera. Y siguió su camino, sintiendo el peso de la mirada de la anciana sobre sus hombros. Curiosamente, sin embargo, no había ira en su pecho, ni resentimiento, solo una silenciosa gratitud, como si, después de todo, la vida le hubiera dado exactamente lo que se merecía. El invierno de 1889 fue duro. A mediados de enero, mientras afuera el viento aullaba y el humo de las chimeneas se arrastraba por el suelo helado, Anna sintió sus primeras contracciones. Nikolai envió a Misa a caballo al pueblo vecino a buscar a la partera. Agafia había prometido estar presente. Los niños más pequeños fueron enviados a la casa de un vecino para no presenciar el sufrimiento. Él mismo no podía quedarse quieto, avivó el fuego de la chimenea, calentó agua, se detuvo bruscamente en la puerta del dormitorio, donde los gemidos de Anna se mezclaban con el viento del exterior. Fueron 12 horas de lucha. 12 horas en las que Anna enfrentó un dolor que parecía desgarrarle las entrañas, mientras la vida y la muerte luchaban por su cuerpo. Agafia no se detuvo, le aplicó compresas calientes en el vientre, le hizo beber tés amargos, murmuró oraciones en voz baja. Afuera de la puerta, Nikolai escuchó cada suspiro, cada grito ahogado, y oró en silencio, con sus manos temblorosas agarrando un ícono de madera. Cuando Anna ya no tenía fuerzas, cuando la oscuridad comenzó a envolverla, se escuchó un grito. Agudo, furioso, lleno de vida. Su hijo, su propia carne, su sangre rompió los límites de lo posible y llegó al mundo. Es un niño, anunció Agafia, envolviendo su pequeño cuerpo en un paño limpio. Fortino grita como un león. Este vivirá. Colocó al bebé en el regazo de Anna, y ella, a través de un velo de lágrimas, vio esa carita roja, arrugada por el primer grito, los deditos cerrados en puños, la pelusa oscura en la cabeza. Nikolai. Llamó con voz débil. Venir. Entró con pasos vacilantes, como temiendo lo que encontraría. Pero en lugar de la escena de terror que podría haber imaginado, encontró la sonrisa exhausta de su esposa y un pequeño bulto en sus brazos. Nuestro hijo, dijo Anna. Tenemos un hijo. Nikolai se arrodilló junto a la cama. Su rostro curtido, surcado por el tiempo, estaba húmedo, eran las primeras lágrimas que Anna había visto en él. Con un dedo tocó la mejilla del bebé, como si temiera que se fuera a desmoronar. Ahora eres mía para siempre, susurró. Tú y él. La incompatibilidad de almas había impedido que ella y Semyon se convirtieran en padres. Hizo una reverencia torpe. Me alegra que todo haya salido bien para ti.
Pido disculpas si algo no salió como debería. Y se fue encorvado, envejecido, con las manos vacías y el corazón aún más vacío. Anna lo vio alejarse y una ligera calma, como la que se siente al cerrar el último capítulo de un libro antiguo, llenó su alma. La primavera de 1892 estalló en color. Habían pasado 7 años desde aquel día en que Nikolai la rescató de la plaza del mercado. 7 años, tiempo suficiente para que una casa se transforme y las paredes cobren vida. Ahora su casa parecía más grande, más luminosa, llena de voces y risas que resonaban como música. Michail, a los 19 años, ya era el verdadero aprendiz de su padre. Sus manos, antes torpes, ahora dominaban las herramientas con precisión. Incluso pensó en casarse, pues había puesto sus ojos en una chica del pueblo vecino, modesta, trabajadora, de esas que saben que no fracasarán en los tiempos difíciles. Pavel, a los 16 años, se había sumergido en los libros. El padre Vasili, notando su sed de conocimiento, le prestó volúmenes de la iglesia, le enseñó griego y latín. Incluso se habló de enviarlo al seminario. Katenka, a los 14 años, floreció como un manzano en mayo. Su rostro atraía miradas, pero se mantuvo modesta, ayudando a Anna con las tareas del hogar y bordando con dedicación un regalo para su hermano mayor. Sasa, a los 13 años, había heredado el don de su padre para la carpintería, pero mientras Michail prefería las piezas robustas, muebles, puertas, marcos, al niño le encantaban los detalles, delicadas tallas, incrustaciones, pequeñas cajas que parecían hechas por hadas. Y luego estaba Marilla, la más joven, que había cumplido 3 años esa primavera. Una chica de rizos rebeldes, ojos color cereza maduros y una testarudez que hacía reír a todos. Adoraba a sus hermanos, especialmente a Sasa, quien le esculpía caballos, muñecos y pájaros de madera. Nikolai, a su vez, ya no era solo un maestro local. Su nombre resonó incluso en la ciudad del distrito. Sus obras, iconostasios tallados, quiots, muebles, fueron admiradas por su belleza y solidez. Recientemente había recibido un pedido que lo llenaba de orgullo, un iconostasio para la nueva iglesia de la capital provincial. Una obra monumental, que ocuparía años de su tiempo. Aquel día de mayo, mientras el jardín exhalaba el aroma de las flores, Anna estaba sentada a la sombra del viejo manzano. En su regazo, Marilla, absorta mirando una mariquita que caminaba por su dedo. No muy lejos, bajo el tilo, se alzaba un monumento. Ya no es una rústica cruz de madera, sino una lápida de piedra, tallada con cuidado por las manos de Nikolai. María Nikolaevna, primera madre de nuestros hijos, decía la inscripción. Al lado un joven manzano, plantado por él en memoria de su primera esposa, florecía cada año, como si bendijera la nueva vida que había nacido de las cenizas de la anterior. La puerta crujió. Nikolai regresaba del taller, sus pasos ya no eran ágiles, su barba plateada por la edad, pero su espalda todavía estaba recta y sus manos firmes. Se sentó junto a Anna en el banco de madera. Marilla, sin dudarlo, se subió a su regazo, exigiendo atención. Acarició distraídamente los rizos de la niña, mientras sus ojos estaban fijos en la lápida bajo el tilo. ¿Sabes lo que he entendido en estos años?, dijo de repente. Dios no niega los hijos a una mujer porque sea inadecuada. Espera el momento adecuado, y al hombre adecuado. Anna apoyó la cabeza en su hombro. 7 años antes, no habría imaginado que este viudo silencioso se convertiría en el centro de su mundo, que amaría a sus hijos como si fueran suyos, eso daría origen a 2 más. Ese dolor se transformaría en algo tan lleno de luz. Aprendí, murmuró, que la familia no es solo sangre. Es la elección de amar, todos los días, como si fuera la primera vez. Nikolai la abrazó con un brazo, apretándola contra él. Sus miradas se encontraron y contenían todo lo que habían experimentado, el dolor de la pérdida, la soledad, la esperanza, el miedo, la desesperación, la alegría, el amor. Una vida entera comprimida en 7 años. Papá, mira. Marilla extendió su manita, donde la mariquita extendía sus alas. El pequeño insecto emprendió el vuelo y una mancha roja desapareció en el cielo azul. Déjalo volar, sonrió Nikolai. Cada uno tiene su propio camino. Anna siguió con la mirada el vuelo de la mariquita, pensando en los extraños giros que da la vida. Como la felicidad puede surgir del dolor, como la dignidad surge de la humillación, como la plenitud surge del vacío. El círculo se había cerrado. Ella, que antes estaba en la plaza del mercado con la cabeza gacha,
ahora estaba sentada en su propio jardín, rodeada de afecto y respeto. No por suerte, sino porque supo aceptar su destino y transformarlo en un regalo, para él y para sus seres queridos. En el interior, Katenka se rió a carcajadas. Llamaron a la puerta de entrada. Pavel y Sasa regresaban de pescar. Desde el taller resonaban los martillazos de Michail. Y Marilla, deslizándose del regazo de su padre, ya estaba corriendo por el césped, persiguiendo a otra mariquita. Un día cualquiera. Una felicidad común. Toda una vida por delante.